¿Qué sucede realmente cuando el Espíritu Santo transforma a un creyente? ¿Es solo una emoción pasajera, una experiencia mística de la que uno habla durante unas horas? ¿O hay cambios concretos, legales, morales y prácticos que la Escritura afirma que ocurren desde el primer instante? Hoy quiero mostrarte, con la Biblia en la mano y ejemplos sencillos, 10 transformaciones precisas que suceden cuando el Espíritu entra en la vida de una persona. No son teorías, son realidades bíblicas que afectan tu identidad, tu cuerpo, tu misión y tu esperanza final. Vamos a recorrerlas una a una, con textos claves, una breve explicación, una imagen que ayude a entender y pasos prácticos para responder a lo que Dios ya ha hecho. 1. Estás sellado, pertenencia y garantía. Efesios 1:13-14. La primera cosa que la Escritura afirma es clara y rotunda. El creyente es sellado con el Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios que, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención final. En griego, la palabra usada para sellar, sfragizo, evoca la idea de una marca definitiva, una señal que certifica propiedad y autenticidad. Además, Pablo habla del Espíritu como arras o prenda, arrabón, es decir, un anticipo que asegura lo que está por venir. Exégesis breve. El sello en el mundo antiguo tenía valor legal. Un documento sujeto con sello no podía ser fácilmente alterado. Una casa marcada con el sello del Señor pertenecía a Él de forma indiscutible. Pablo toma esa imagen para decir, cuando el Espíritu habita en ti, tu pertenencia a Cristo no es una opinión, es una realidad garantizada por Dios mismo. No se trata solo de un sentimiento, es un acto divino con consecuencias jurídicas y espirituales. Ilustración. Imagina a un esclavo romano recién manumitido que recibe del magistrado un anillo o un sello que certifica su libertad. Antes, su vida dependía de la voluntad de su amo. Después, el sello es prueba pública de su condición nueva. O piensa en un contrato con arras. Quien entrega la prenda demuestra que el acuerdo es real y que el cumplimiento vendrá. Aplicación práctica. Vive con la convicción de pertenecer a Dios. Cuando la acusación, la culpa o la duda te asalten, recuérdalo, estás sellado. Eso no impide que haya lucha interior ni tribulación, pero sí ancla tu identidad. Practica esta verdad. Memoriza Efesios 1:13-14. Ora pidiendo que esa certeza impregne tu conciencia y defiende tu identidad en Cristo cuando el enemigo te acuse. No confundas el sello con merecimiento. Es un regalo de gracia que cambia tu estatus ante Dios. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y comparte para que otros descubran estas verdades bíblicas. 2. Tu cuerpo deja de ser un objeto y se convierte en templo. 1 Corintios 6, 19, 20, 3, 16, 17. La segunda transformación tiene implicaciones éticas inmediatas. El Espíritu hace del creyente un santuario vivo. Pablo es explícito, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y sois de Dios. La palabra griega para templo en 1 Corintios 3:16 es naos, el lugar sagrado donde habitaba la presencia, no solo el edificio externo. Exégesis breve. Si el Espíritu mora en nosotros, entonces nuestra conducta corporal, nuestras relaciones y nuestros hábitos empiezan a estar bajo otra lógica. No se trata de un puritanismo frío, sino de reconocer dignidad y sacralidad en lo humano que ha sido habitado por Dios. La teología práctica aquí es clara. El Espíritu transforma la manera en que nos relacionamos con el propio cuerpo y con los cuerpos de los demás. Ilustración. Imagina una casa antigua que el rey decide habitar. Los muebles, las paredes, los hábitos del lugar cambian porque ahora hay una presencia real. Se limpian ciertas habitaciones, se cuidan los suelos y se prohíben comportamientos que antes se toleraban.
no porque el rey imponga caprichos, sino por respeto a su presencia. Aplicación práctica. Cuida tu cuerpo como templo. Esto incluye decisiones concretas: alimentación, descanso, tratamiento médico cuando proceda, y también cuidado del habla y de las relaciones íntimas. Si trabajas a turnos, valora el descanso sabiendo que honras al que habita en ti. Si te relacionas con personas vulnerables, recuerda la dignidad que el Espíritu otorga. No te victimices por fallos pasados, pero tampoco banalices hábitos que hieren ese templo. Busca rendir tu cuerpo, no como esfuerzo legalista, sino como respuesta agradecida a la morada divina. 3. Recibes poder para testificar. Hechos 1:2, Hechos 4. La tercera transformación es funcional. El creyente recibe dinamismo, dunamis, poder para ser testigo de Cristo. Antes de Pentecostés, Pedro es un hombre con miedo. Después predica con valentía y la iglesia crece. El Espíritu capacita, no en vista del espectáculo, sino para la misión. Exégesis breve. En Hechos, el Espíritu no solo es la presencia consoladora, es la energía que impulsa a la iglesia a testificar contra presiones sociales y religiosas. El don no se limita a un grupo selecto. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que el Señor llamará. El poder tiene fines misioneros: proclamar, sanar, liberar, confirmar el mensaje. Ilustración. Piensa en un herrero que recibe nuevas herramientas. No es que las herramientas lo conviertan en artista, pero amplían lo que puede hacer. Ahora sus manos dicen cosas que antes no podían. De igual modo, el Espíritu equipa para tareas que sobrepasan nuestras fuerzas naturales. Aplicación práctica. No confundas el don con una búsqueda de lo espectacular. Pide al Espíritu valentía para hablar de Jesús en tu entorno, en el trabajo, en la familia, en el colegio de tus hijos. Practica contar tu testimonio de forma sencilla. Busca oportunidades concretas, una conversación semanal con alguien que no conoce a Cristo, orar públicamente por necesidad concreta, involucrarte en equipos de evangelismo en tu iglesia. Y recuerda, el poder del Espíritu no elimina la oposición, puede traerla, pero también aporta sabiduría y convicción. 4. Naces de nuevo, una creación radical, no una reforma. Juan 3 Corintios 5:17. La cuarta transformación apunta al inicio mismo de la vida cristiana, el nuevo nacimiento. Jesús es claro con Nicodemo: hay que nacer de nuevo, nacer de arriba. No es una mejora gradual de lo que ya éramos, sino una obra creadora, nueva criatura en Cristo. Exégesis breve. El término griego para nacer de nuevo, anoten, puede significar de arriba o de nuevo, subrayando que la fuente no es humana, sino divina. Pablo dirá más tarde: si alguno está en Cristo, nueva criatura. Lo viejo pasó. La distinción con una simple reforma moral es decisiva. El Espíritu opera una regeneración que reconfigura deseos, capacidades y perspectivas. Ilustración. Imagina un árbol podrido que, en vez de podarse, es arrancado y plantado de nuevo en tierra fértil. El fruto que dará no será una versión mejorada del anterior, será algo distinto. O visualiza la diferencia entre arreglar una habitación desordenada y construir una casa nueva sobre un fundamento firme. Aplicación práctica. Si te preguntas si tu fe es auténtica, no la midas solo por emociones. Pregunta por el cambio de deseos y por la voluntad de volver a Dios. Busca evidencias concretas de una vida vivida hacia Cristo, amor por la palabra, arrepentimiento que se manifiesta en obras, comunidad con otros creyentes. Si te sientes estancado, no te desanimes. La regeneración puede comenzar con una decisión de confiar y con disciplina espiritual que permita al Espíritu operar su obra. 5.
Renovación de la mente, percibir la realidad desde otra frecuencia. Romanos 12, 1, 2, Romanos 8. La quinta transformación se da en el plano cognitivo y perceptivo. El Espíritu renueva la mente. Pablo exhorta a no conformarse a este mundo, sino a transformarse mediante la renovación del entendimiento. Es una metamorfosis que cambia cómo interpretamos la realidad. Exégesis breve. La palabra transformados en Romanos 12:2 proviene del griego metamorfo, que implica una transformación profunda, como la de una oruga en mariposa. En la epístola a los romanos encontramos también el contraste entre la mente carnales y el fronema espiritual. El espíritu produce una nueva manera de pensar, valorar y priorizar. Ilustración. Piensa en una radio antes sintonizada en emisoras ruidosas. Al recibir una nueva antena, sintoniza una frecuencia clara que transmite la verdad. Lo que oías antes te condicionaba a reacciones automáticas. Ahora escuchas otra voz, y esa voz moldea tus decisiones. Otra imagen, una lente sucia que se limpia y te permite ver colores y detalles que antes no percibías. Aplicación práctica. Cultiva disciplinas que permitan al espíritu renovar tu mente, lectura meditativa de la Escritura, examen de conciencia, conversación teológica con hermanos maduros, consumo selectivo de contenidos. Cuando te descubras pensando según patrones viejos, miedo, angustia, idolatría, detente, identifica la mentira y cámbiala por la verdad bíblica. Practica la memorización de pasajes transformadores y haz del pensamiento bíblico un hábito diario. 6. Recibes dones espirituales para edificar a la comunidad. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4. La sexta transformación tiene que ver con la diversidad funcional en el cuerpo de Cristo. El Espíritu distribuye dones a cada creyente para el bien común. No todos reciben lo mismo, pero todos reciben algo. La diversidad apunta a la unidad, no a la competencia. Exégesis breve. 1 Corintios 12 articula con fuerza la metáfora del cuerpo. Pablo reprende la envidia entre miembros que se creen superiores. Los dones son dados por el mismo Espíritu según su voluntad y tienen el propósito de edificar, consolar, enseñar y equipar. Efesios 4 los vincula con el crecimiento del cuerpo hasta la madurez. Ilustración. Imagina una orquesta. Algunos tocan la cuerda, otros el viento, otros la percusión. Si faltara cualquiera de esos instrumentos, la sinfonía sería incompleta. El problema no es quién tiene el solo, sino la obra que se interpreta en conjunto. O piensa en un equipo de cocina. Hay quien corta, quien sazona, quien hornea. Todos son necesarios para servir el banquete. Aplicación práctica. Busca descubrir tu don dentro de la comunidad e invite al servicio. Si aún no sabes cuál es, pide a líderes maduros que te orienten. Practica en tareas sencillas y acepta corrección con humildad. No compares ni te consideres menos porque tu don no sea vistoso. Servicio silencioso y constante edifica igual que una predicación impactante. Además, utiliza tus talentos en la vida cotidiana. La hospitalidad puede ser un don tan valioso como el de enseñanza. Y recuerda, los dones operan bajo autoridad y amor. Ejercítalos con responsabilidad y rendición a la comunidad. Transición y tensión creciente. Hasta aquí hemos visto 6 transformaciones que tocan la identidad, el cuerpo, la capacidad para testificar, el nuevo nacimiento, la mente y los dones para la comunidad. Cada una de estas realidades no se queda en el plano teórico, se traducen en decisiones diarias, en nuevas prioridades y en marcos de vida distintos. Pero quedan preguntas que no podemos dejar sin resolver. ¿Qué pasa con el poder del pecado en la vida del creyente? ¿Cómo se manifiesta un carácter transformado que no solo usa dones, sino que ama como Cristo? ¿En qué consiste la libertad práctica que el Espíritu trae al corazón?
¿Y cuál es la garantía última de que este proceso no es solo para esta vida, sino que apunta a una glorificación final? Estas preguntas nos llevan al siguiente conjunto de verdades que el Espíritu opera: la liberación del dominio del pecado, la producción del fruto del Espíritu, la adopción filial que transforma nuestras relaciones con Dios y la garantía de la resurrección futura. Pero antes de entrar en esas realidades, veamos un caso sencillo que muestra la tensión entre identidad declarada y lucha cotidiana. Imagina a Marta, una creyente de mediana edad, comprometida en su iglesia local. Marta fue sellada con el Espíritu, acude a los cultos, participa en el grupo de mujeres y ha sentido la llamada a servir en acogida. Sin embargo, en su trabajo sufre un patrón repetido: el orgullo que la lleva a competir con compañeras, la ansiedad ante evaluaciones y un recurso frecuente a la crítica como defensa. Marta sabe la doctrina, es nueva criatura, su cuerpo es templo y tiene dones. Pero en la práctica se encuentra atada a reacciones antiguas que la avergüenzan. ¿Qué sucede cuando el Espíritu actúa en casos como el de Marta? ¿Basta con recordar que está sellada o hay un proceso más profundo que incide en hábitos y afectos ligados a años de vida no transformada? Aquí aparece el borde entre realidad declarada y transformación diaria. El Espíritu instala una nueva realidad, pero la vida humana sigue implicando lucha, aprendizaje y cooperación. La presencia de Dios garantiza la posibilidad y la semilla de cambio. La renovación se verifica en la práctica mediante pasos concretos. Observemos 3 elementos que surgen en un proceso de cambio real para alguien como Marta. 1. Reconocimiento honesto del problema sin esconderse en doctrinas. 2. Decisión deliberada de rendición y práctica de nuevos hábitos. 3. Acompañamiento comunitario que facilita la reproducibilidad del cambio. No es un camino instantáneo, pero tampoco es una ilusión. La Escritura habla de fruto y de progresión, no de perfección inmediata. Antes de profundizar en la liberación del pecado y en la naturaleza del fruto del Espíritu, hagamos una pausa para considerar cómo estas 6 primeras transformaciones ya modifican la vida cotidiana. Piensa en el trabajador creyente que, habiendo sido sellado, decide no responder a la corrupción. En la pareja que, reconociendo su cuerpo como templo, reconstruye sus límites. En el discípulo que, empoderado, se atreve a compartir su fe. En la persona que descubre su don y lo pone al servicio sin buscar premios. Estas dinámicas son reales, pero requieren coordinación, corazón rendido, mente renovada y comunidad que acompaña. En el siguiente tramo, abordaremos la cuestión del dominio del pecado y la libertad que el Espíritu promete. Examinaremos cómo aparece el fruto de manera sobrenatural y qué significa ser hijo con derecho de llamar a Dios Abba, Padre, así como la certeza que el Espíritu nos da respecto a la futura resurrección corporal. Ahí veremos casos concretos, advertencias pastorales y pasos prácticos para colaborar con Dios en el proceso. Hasta entonces, toma un momento. Identifica una práctica concreta que puedas cambiar esta semana a la luz de lo que el Espíritu ya ha hecho en ti. Memorizar un versículo sobre tu identidad, reconocer una ofensa sin ocultarla, dar un paso de servicio en tu iglesia. La transformación creíble comienza en lo pequeño. 7. Libertad del dominio del pecado. Manumisión espiritual. Romanos 6:8. Cuando llegamos al 7º punto, la Escritura nos confronta con una pregunta práctica. ¿Qué ocurre con el poder del pecado en quien ha sido transformado por el Espíritu? Pablo responde con imágenes legales y dinámicas. Ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia liberadora. En Romanos 6 habla de haber muerto al pecado y de vivir para Dios. En Romanos 8,
muestra la vida según el Espíritu frente a la vida según la carne. Aquí no se trata de una simple exhortación moral, sino de una situación jurídica nueva. El creyente ha sido liberado del dominio que antes lo esclavizaba. Exégesis breve. En Romanos 6, 6, 7, Pablo usa la lógica de la identificación con la muerte de Cristo para explicar que el viejo yo ha sido crucificado, de modo que ya no reina el pecado. En Romanos 8, 1, 2, introduce la ley del Espíritu de vida que libera de la ley del pecado y de la muerte. La metáfora no minimiza la lucha. El texto pastoralmente reconoce la presencia de la carne y la tensión. Pero legalmente, nuestra condición ha cambiado. La potestad que antes tenía el pecado sobre nosotros ha sido quebrantada por la obra redentora de Cristo y por el obrar del Espíritu. Ilustración. Volvamos a la imagen del esclavo que recibe la manumisión en Roma. Antes, sus días y decisiones dependían de la voluntad del amo. Con el acta de libertad y el sello público, su condición cambió. Ya no era propiedad, sino persona libre. Eso no significa que las costumbres de servidumbre desaparezcan de inmediato. Puede seguir comportándose con hábitos aprendidos, temores y reacciones automáticas. Pero su estatus legal ha cambiado y la comunidad debe tratarlo como libre. Igualmente, en el creyente transformado hay una libertad real, aunque el aprendizaje de la nueva vida requiera tiempo. Aplicación práctica. La libertad del dominio del pecado se vive en dos movimientos que se sostienen mutuamente: confesión, remoción, y llenado, renovación. Primero, practicar una confesión honesta y regular. Cuando aparece una tentación que antes dominaba tu vida, sea ira, codicia, adicción, envidia, ponla en palabras delante de Dios y delante de alguien de confianza. La confesión rompe la cadena del secreto y activa la gracia. Segundo, sustituye. La libertad se mantiene llenando con la presencia del Espíritu y acciones concretas. Si el control de la ira fue un problema, practica pausas intencionales, ejercicios de respiración, límites en conversaciones calientes y pide a un hermano que te alerte. Si la adicción está presente, combina apoyo profesional con grupos de rendición y oración. No prometeré una liberación mágica. La Escritura promete libertad y la eficacia del Espíritu, pero la cooperación humana y la comunidad son instrumentos que Dios usa. Consejos prácticos. Establece un ritual semanal de examen. Identifica patrones, ora por fuerzas concretas y comparte victorias y tropiezos con un compañero de responsabilidad. Si el pecado produce consecuencias legales o emocionales, toma pasos concretos para restaurar, pedir perdón, restituir cuando sea posible, recibir terapia. Evita el autoengaño. La lucha no invalida tu salvación, al contrario, revela áreas donde el Espíritu quiere obrar. Finalmente, recibe la compasión de Dios. La disciplina no es una humillación, es formación hacia la libertad. 8. El fruto del Espíritu, un carácter que brota, no una actuación. Gálatas 5, 22, 23. La octava transformación es quizá la más visible a largo plazo. El Espíritu produce en nosotros un carácter que manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Pablo usa la palabra fruto en singular, carpos, lo que sugiere una unidad orgánica. Estas cualidades no son piezas aisladas que uno ensambla, sino expresiones de una misma vida interior que fructifica. Exégesis breve. En Gálatas 5 Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son prácticas destructivas que surgen de la naturaleza caída. El fruto, por el contrario, es la producción natural de quien está vivificado por el Espíritu.
La palabra griega carpos enfatiza la organicidad. Como un árbol no produce 3 manzanas por decisión técnica, sino que su vida produce fruto. Así el Espíritu no nos obliga a fingir virtudes, sino que crea una nueva naturaleza que las expresa. Ilustración. Imagina un olivo saludable. No obliga a sus ramas a ser generosas. Su misma vida produce aceitunas en temporada. Si podas, abonas y cuidas el árbol, la producción será mayor. Pero si cortas las raíces, endoconsumo de la carne, el fruto se marchita. Otra imagen. Un taller donde la maquinaria está engrasada y bien calibrada. Produce piezas de calidad sin que el operario tenga que luchar minuto a minuto. El fruto es evidencia de una maquinaria interior en funcionamiento. Aplicación práctica. Cultivar el fruto exige cooperación y paciencia. Primer paso. Identifica un fruto que te resulte más pobre hoy. No intentes cambiar todo a la vez. Escoge uno. Si tu falta es paciencia, prepara ejercicios concretos. Ante la primera señal de irritación, respira. Haz la pausa del silencio y elige una respuesta cariñosa. Si te falta gozo, introduce un diario de gratitud, donde cada día anotes 3 motivos por los que alabar. Para el amor, practica actos de servicio anónimos. Además, incorpora disciplinas que nutren la vida interior. Oración constancia, lectura bíblica meditativa, ayuno ocasional, descanso sabático, comunión en la iglesia y servicio regular. El fruto surge cuando dejamos que el Espíritu viva su vida en nosotros y cuando removemos obstáculos que secan la tierra del alma, pecado no confesado, resentimiento no resuelto, idolatrías. Advertencia pastoral. No conviertas el fruto en una lista de comprobación para medir la salvación de otros o la tuya. El Espíritu produce de manera misteriosa y temporalmente desigual. Algunos frutos emergen antes que otros en personas distintas. No minimices el proceso ni lo conviertas en mérito personal. El fruto es del Espíritu. Nuestra parte es rendirnos y practicar el bien sin buscar presencias emotivas como prueba. 9. Adopción filial, llamada a decir Abba, Padre. Romanos 8, 15, 17. La novena transformación nos coloca en la esfera más íntima de la vida cristiana. Somos hijos. Pablo, en Romanos 8, habla del Espíritu como el que nos permite clamar, Abba, Padre. Este no es un detalle sentimental. La adopción implica derechos, protección, herencia y cercanía. En la cultura romana la adopción tenía implicaciones legales profundas. En el plan de Dios, la adopción nos sitúa en la familia divina con todos sus privilegios. Exégesis breve. Abba es un término arameo que expresa afecto y cercanía, algo semejante a papá. Pablo usa esta palabra para señalar que la relación con Dios no es remota ni formal, sino íntima. Además, ser hijos implica ser coherederos con Cristo, compartir sufrimientos ahora y gloria en el futuro. La adopción no elimina la realidad del dolor ni el proceso formativo, pero redefine nuestro lugar en la historia. Ya no somos huérfanos espirituales, sino miembros de la casa del Padre. Ilustración. Piensa en una carta de adopción romana que concede a un hijo pleno derecho de herencia. La vida del adoptado cambia. Las decisiones jurídicas, la seguridad material y la identidad pública se transforman. Ahora imagina que la adopción de Dios no es un documento en papel, sino el sello del Espíritu que testifica nuestra filiación. Esa filiación nos autoriza a entrar en el aposento confidencial de la oración, a recibir disciplina paternal y a esperar el legado futuro. Aplicación práctica. Vive y ora desde la seguridad filial. Si tu oración es fría o distante, practica frases que reflejen la confianza. Padre, confío en tu mirada sobre mi día. Abba, muéstrame tu compasión en este momento.
Enseña a tus hijos a dirigirse a Dios con confianza y ternura. En la comunidad, cultiva relaciones que imiten la paternidad y maternidad espiritual. Mentores, pastores, familias que acogen. También responde a la adopción con responsabilidad. Como hijos e hijas, nuestras decisiones deben reflejar el honor al Padre y la búsqueda de su voluntad. Cuando enfrentes correcciones o sufrimiento, recuerda que el Padre disciplina con propósito formativo, no con abandono. Esto ayuda a transformar resentimientos en aprendizaje. Riesgos pastorales. Algunos usan la afectividad de Abba para eludir límites o responsabilidad. La adopción nos concede libertad, no licencia para el desorden. Por eso la vida en la familia de Dios incluye autoridad y comunidad, estructuras que cuidan a cada miembro. 10. La garantía de la resurrección, el Espíritu como arras de la futura gloria. Romanos 8, 1 Corintios 15, 2 Corintios 5. El décimo y último gran efecto que la Escritura asigna al Espíritu es la garantía de la resurrección futura. Pablo afirma una lógica que conecta hoy con mañana. El Espíritu que resucitó a Jesús pondrá vida en nuestros cuerpos mortales. Esta es una seguridad escatológica que da sentido sacrificial al presente. No luchamos por causas vanas, sino por una realidad que trasciende la tumba. Exégesis breve, en Romanos 8:11. Pablo afirma que si el Espíritu que resucitó a Cristo habita en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Además, en 1 Corintios 15, Pablo desarrolla la teología de la resurrección. El cuerpo es sembrado en corrupción y resucitado incorruptible. La muerte es vencida. El Espíritu es la garantía, la arras o prenda de esa esperanza. Efesios 1:14 también recoge la idea de arrabón. La promesa no es un consuelo etéreo. Transforma la manera de vivir ante el sufrimiento, la pérdida y la injusticia. Ilustración. Pablo usa la imagen de la semilla que se siembra para dar vida a algo nuevo. Lo que enterramos en la tierra parece perdido, pero el poder de la vida transforma lo que fue polvo en un cuerpo distinto y glorioso. Imagínate un jardín, donde cada semilla contiene la promesa de una planta futura. El trabajo del jardinero se hace con esperanza y paciencia, sabiendo que la cosecha llegará. Aplicación práctica. La certeza de la resurrección orienta el presente. Si cuidas a enfermos, entiendes que el sufrimiento no es el último capítulo. Si arduamente sirves en la misión, sabes que tu esfuerzo no es inútil. Vive con esperanza en decisiones éticas que a menudo requieren renuncias temporales. Practica la presencia de esperanza en momentos de duelo. Honra lo perdido, pero confiesa la promesa de la restauración final. En la vida comunitaria, celebra funerales con coherencia. El luto es real, pero la esperanza cristiana ofrece otro horizonte. Además, la perspectiva escatológica motiva el testimonio. No proclamamos religión sino la vida resucitada. Cautela doctrinal. No prometas una resurrección física inmediata en esta vida como salida de todo sufrimiento. La resurrección es el acto definitivo de Dios en la consumación de la historia. Entretanto, el Espíritu nos sostiene y nos da penumbra de lo que vendrá. Paz, convicción, consuelo y capacidad para vivir de forma sacrificial. Síntesis. ¿Cómo convergen estas 10 realidades en una vida transformada? Hemos recorrido 10 verdades que la Escritura eleva como consecuencias concretas de la morada del Espíritu en un creyente. El sello de la pertenencia, la morada en nuestro cuerpo, el poder para testificar, el nuevo nacimiento, la renovación de la mente, la distribución de dones, la libertad del dominio del pecado, el fruto que transforma el carácter, la adopción filial, y la garantía de la resurrección. Ahora imagina no piezas sueltas, sino una sola realidad compleja,
Una persona cuyo estatus ha sido cambiado, cuyo interior se está renovando, cuyas acciones impactan a la comunidad y cuya esperanza trasciende la muerte. La lógica es progresiva: identidad, vida práctica, misión, destino. Primero, tu identidad está asegurada, sellado, adoptado. Desde esa identidad, tu vida cotidiana resuena. Templo, renovación mental, fruto. Esa vida se despliega en comunidad y misión, dones, poder para testificar. Y todo ello mira a una consumación segura: resurrección. No es una secuencia estricta que anula retrocesos. Es una red de realidades que se sostienen mutuamente. Clímax pastoral. Vivir bajo la obra del Espíritu exige respuesta. No basta con saber estas verdades, hay que practicarlas. El Espíritu no impone un molde sin tu cooperación. Te invita a entrar en su obra por fe obediente. Por eso la exhortación final es doble. Reconoce lo que Dios ha hecho y responde con pasos concretos, pasos prácticos y concretos para colaborar con la transformación del Espíritu. 1. Afirma tu identidad en la palabra, memoriza y medita. Efesios 1, 13, 14, Romanos 8, 15, 17 y Gálatas 5, 22, 23. Haz de estas declaraciones tu defensa ante la acusación. 2. Rinde tu cuerpo. Establece hábitos de descanso, alimentación y límites relacionales que honren el templo que eres. No como legalismo, sino como gratitud. 3. Practica el examen diario. Al final del día, repasa con el Espíritu dónde fallaste, qué te tentó y qué fruto se mostró. No te enjuicies duramente, regístrate para corregir con amor. 4. Busca comunidad responsable. Únete a un grupo pequeño donde puedas servir y ser servido, recibir corrección y practicar tus dones. 5. Entrena el testimonio. Prepara una versión breve de tu historia para compartir en el trabajo, con amigos o en el vecindario. Practica el valor de la sencillez. 6. Identifica y sirve con tus dones. Pide a líderes maduros que te orienten, prueba tareas distintas y acepta retroalimentación. No huyas por miedo al fracaso. 7. Enfrenta el pecado con estrategias: confesión pública o privada, rendición de cuentas, reemplazo de hábitos, ayuda profesional si procede. 8. Alimenta la mente. Establece un plan de lectura bíblica y memoria de versículos clave. Sustituye contenidos que dañan tu percepción por lecturas edificantes. 9. Cultiva el fruto con ejercicios prácticos. Lista pequeños actos que demuestren cada fruto y comprométete a uno por semana. 10. Vive con esperanza escatológica. Participa en liturgias que recuerden la resurrección. Acompaña funerales con la esperanza cristiana y enseña esta verdad a los jóvenes. Respuestas a dudas comunes y objeciones pastorales. ¿Qué pasa si no siento nada cuando oro o cuando me entregué a Cristo? La ausencia de emoción no equivale a ausencia del Espíritu. La Escritura pone énfasis en realidades objetivas: sellamiento, adopción, más que en experiencias humanas. Mantén prácticas fieles y confía en la obra que el Espíritu realiza a menudo de forma silenciosa. ¿Y si lucho con el mismo pecado durante años? La perseverancia en el pecado no anula la salvación, pero sí indica heridas que requieren intervención. Busca comunidad, discernimiento pastoral y, si es necesario, ayuda profesional. La libertad es progresiva. Recibe la paciencia del Padre para el proceso de rehabilitación moral. ¿Cómo debo entender los dones que no aparecen en mi vida? No interpretar la ausencia de manifestaciones espectaculares como ausencia del Espíritu. Pablo dice que hay variedades de dones distribuidos por la voluntad del Espíritu. Algunos ministerios son visibles, otros son silenciosos pero indispensables. Pide claridad, servicio y deja que la comunidad confirme. ¿Qué papel juega el sufrimiento si el Espíritu ya me protege? La obra del Espíritu no elimina el sufrimiento, más bien lo redefine.
La presencia del Espíritu permite encontrar sentido y esperanza en el sufrimiento, no todas las veces la eliminación del dolor. Recordemos que Jesús mismo pasó por la cruz antes de la gloria, y el Espíritu nos acompaña en el camino. Casos prácticos. Marta revisitada y un plan de 6 meses. Recordemos a Marta, la mujer que conocimos antes, comprometida en la iglesia, con dones para la acogida, pero con un patrón persistente de orgullo y crítica en el trabajo. ¿Cómo se aplican ahora las 10 realidades a su situación? Mes 1-2. Afirma la identidad. Marta memoriza Efesios 1:13-14. Comienza un examen nocturno y confiesa a un compañero su patrón de orgullo. Decide orar antes de reuniones críticas. Mes 3-4. Cuerpo, templo y renovación de la mente. Marta establece horarios de descanso, reduce consumo de contenidos que alimentaban su competitividad y comienza lectura diaria de pasajes sobre humildad. Filipenses 2. Pide a su compañera que le alerte cuando su tono suba. Mes 5. Dones y testimonio. Marta usa su don de acogida para organizar en el trabajo una recogida solidaria. Empieza a experimentar gozo en servir fuera de su círculo de seguridad. Mes 6. Fruto y libertad. Ya no es perfecta, pero la crítica disminuye, la paciencia y la mansedumbre se vuelven notorias. Marta celebra pequeños pasos y pide perdón públicamente a quien lastimó. Este plan combina pasos prácticos con la realidad de la cooperación del Espíritu. No promete perfección, pero muestra progreso verificable. Últimas advertencias pastorales. No uses la enseñanza para humillar a quienes luchan. La gracia es para los caídos. Predica verdad con ternura. No busques certificación espiritual en señales externas únicamente. La evidencia primaria es la transformación de la vida. No conviertas la doctrina en un club de élite. Los dones y el fruto sirven para la edificación mutua, no para la vanidad. Mantén la perspectiva histórica y bíblica. La experiencia del Espíritu puede variar culturalmente, pero las realidades esenciales que hemos visto son bíblicas y transhistóricas. CTA final e invitación práctica. Comenta abajo cuál de estas 10 transformaciones ha impactado más tu vida, o cuál necesitas que el Espíritu haga con más fuerza en ti. Comparte este vídeo con alguien que necesite redescubrir lo que la Escritura dice sobre el Espíritu Santo. Si deseas profundizar, únete a un grupo pequeño en tu iglesia para poner en práctica estos pasos y pide a tus líderes que trabajen un plan de 6 meses similar al que describimos. Oración, modelo breve. Padre, gracias por tu Espíritu que nos sella, nos adopta y nos sostiene. Ven con tu poder a obrar en lo profundo de mi vida. Renueva mi mente, santifica mi cuerpo, haz que mi carácter dé fruto y que mis dones sirvan para edificar a otros. Dame valentía para testificar y esperanza para esperar la resurrección que prometes. Enseña mis manos a servir, mi lengua a hablar verdad con amor y mi corazón a confiar en ti cada día. En el nombre de Jesús, amén. Cierre pastoral. Lo que cambia cuando el Espíritu entra en la vida de un creyente no es solo un sentimiento pasajero, es una realidad que toca quién eres, cómo vives, a quién sirves y dónde esperas ir. Vive a la luz de estas 10 verdades. Acoge la identidad, cuida el templo, coopera con la renovación, ejercita los dones, lucha por la libertad, cultiva el fruto, abraza la filiación y camina con la seguridad de que tu esperanza está asegurada. No camines solo, pide comunidad, busca formación y deja que el Espíritu te forme día a día.